Ahora, fíjese qué interesante. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis, la historia de la creación se repite en varias ocasiones. Y no se repite porque el autor no sabía nada más que escribir. Se repite porque hubo un autor que escribió y posteriormente hubo otro que escribió y posteriormente hubo otro que escribió. Y usted dirá, ¿y por qué tres tuvieron que escribir del mismo tema? Pues tres escribieron del mismo tema porque cada uno de ellos lo vio desde una óptica distinta, desde una óptica diferente. Si ahora vemos el capítulo 2 de Génesis y vemos el versículo 18, fíjese que ahora vamos a encontrar a otro autor narrando la misma historia, pero a este autor se le llama el autor sacerdotal. Y este autor sacerdotal dice que luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Para la mentalidad del sacerdocio de Israel, Dios puso al hombre una mujer para que ésta complementase todo aquello que el hombre iba a necesitar realizar en su función sobre la tierra. Ahora bien, lo cierto es que cuando Adán tuvo conciencia de lo que Dios le había puesto a su lado, cuando Adán vio aquella tronco de mujer que Dios le había puesto al lado de él, Adán se expresó. Adán emitió un comentario. Y yo creo que es justo que usted sepa cuál fue el comentario de Adán. En el capítulo 2 y en el versículo 23, note bien lo que Adán dijo con respecto a Eva. Él exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Note bien el entendimiento que tuvo Adán con respecto a la esposa que Dios le regaló para evitar el estado de soledad y de tedio que el hombre solo en el huerto del Edén hubiera tenido. Él dijo, esta mujer que Dios me ha dado es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. De hecho, lo que pretende el autor del Génesis o los autores del Génesis decirnos con respecto a la historia del matrimonio es que en el huerto del Edén, antes de la desobediencia, antes del pecado, Adán y Eva disfrutaban de un amor inocente y de un amor perfecto entre iguales. No había uno más grande que el otro. No había uno para imponerse sobre el otro, sino que básicamente era un amor. Y de hecho hay una teología que se conoce como teología dispensacionalista, y esa teología dispensacionalista ubica esa etapa. ¿Y sabe cómo la ubica? La ubica llamándola dispensación de la inocencia, queriendo demostrar con ello, ¿qué cosa? Que la relación entre Adán y Eva era una relación de tal inocencia y de tal perfección que entre ellos no había nada que les distinguiera. Él se llamaba varón. Mírenlo ahí en el verso 23. Él se llamaba varón y ella se llamaba ¿cómo? Varona. No había distinción. El hombre tenía plena conciencia de lo que la mujer era. Y la mujer tenía plena conciencia de lo que el hombre era.
Desde luego, lo que pretende el autor del Génesis, o los autores del Génesis decirnos, es que el amor que existió en el matrimonio de Adán y Eva, en el huerto del Edén, era un amor producto de una inocencia en medio de una naturaleza virgen y de una naturaleza recién creada para ellos. Todo lo que había servía al amor, y desde luego servía al amor de manera recíproca. Uno de los problemas que tenemos para muchas veces afirmar el machismo latinoamericano es distorsionar los conceptos bíblicos y teológicos de las Sagradas Escrituras para alguna gente pretender y afirmar que el hombre es más que la mujer. Y desde luego eso es triste y es vergonzoso. Pero ahora nos topamos con otra cosa mucho más triste o igualmente triste y vergonzosa. Es cuando algunas personas, ya agotadas y cansadas como resultado del machismo latinoamericano, ahora han pretendido crear un feminismo latinoamericano. Y desde luego, bajo el mal llamado feminismo latinoamericano, lo que han querido crear es la guerra entre los sexos, haciendo entender que si por muchos años el hombre ha pretendido abusar de la mujer, ahora le ha tocado a la mujer abusar del hombre. La Biblia no enseña guerra de los sexos. La Biblia enseña que la concepción que Dios tuvo en el huerto del Edén del matrimonio era un matrimonio donde Adán y Eva servían al amor de manera recíproca. ¿Qué quiere decir de manera recíproca? Que para Adán, Eva era hueso de sus huesos y carne de su carne. Y para Eva, Adán era hueso de sus huesos y carne de su carne. Para Adán, ella era la varona. Para Eva, él era el varón. El concepto de la reciprocidad en el huerto del Edén, Dios lo estableció para la pareja. Desgraciada y lamentablemente, el pecado lo cambió todo. El pecado lo alteró todo. En Génesis capítulo 3 y verso 16, encontramos precisamente la noticia triste que Dios le da a Eva. No es que Dios le impuso ese castigo, no. Es que como consecuencia de la desobediencia de ambos, ahora Dios le tiene que comunicar a Eva una noticia triste. En el huerto del Edén, Adán veía a Eva como carne de su carne y hueso de sus huesos. Pero ahora, después del pecado, la situación cambia por completo. A la mujer le dijo Dios: se multiplicará en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor dará a luz tus hijos. Y fíjate lo que dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará ¿de quién? De ti. Fíjese cómo cambió el cuadro. En el Edén, óigame, era un Quijote con su Dulcinea del Toboso. Expulsados del Edén, eran llana y sencillamente dos rivales, donde obviamente el hombre sacaba la mayor ventaja por su fuerza física, por su contundencia, por su agresividad. El hombre empezaba a tomar ventaja contra la mujer. En Génesis capítulo 38 nos narra la Escritura que allí fue donde comenzó el engaño, allí fue donde comenzó la infidelidad de parte del hombre en contra de la mujer. Por el otro lado, en Génesis capítulo 29 empezó a plantearse la estigmación contra la mujer por su esterilidad. Ya la mujer no valía por ser mujer, ahora valía si paría. Si no pare, no vale, no sirve. Es decir, como resultado de la caída del hombre y de la mujer en el huerto del Edén, la psiquis del hombre se trastocó de tal manera
que la mujer fue convertida en un mero objeto. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, encontramos una historia que revela que la condición fue deteriorándose. El pecado provocó tal daño en la psiquis del hombre que al final de cuentas lo que el hombre desencadenó contra la mujer fue infidelidad y violencia. ¿Qué querían hacer los profetas de Israel cuando decían que Yahvé era el esposo de Israel? ¿Qué querían decir los profetas cuando decían que Israel era la esposa de Yahvé? ¿Saben lo que ellos querían hacer con eso? Dignificar el sentido del matrimonio. Lo que ellos querían hacer con eso era traer a la conciencia del pueblo judío que hubo un principio en la relación de la raza humana, hubo un principio en la interacción del matrimonio donde no existió ningún elemento antagónico que afectara la relación matrimonial. Y a ese principio precisamente es que se refiere Jesús cuando, hablando con los religiosos de su tiempo, le dice al principio que no fue así. De hecho, la degradación en Israel con respecto a la crisis matrimonial fue tan grave y tan seria que hubo un profeta que invirtió el concepto de la analogía y en lugar de hablar de la relación de fidelidad entre Israel y Dios, ¿sabe lo que hizo? Alteró el concepto para decir, ¿qué fidelidad de Israel con Dios? Si también Israel como mujer le es adúltera al Dios del cielo. Es precisamente dentro de una conciencia clara por parte de los religiosos judíos, después del exilio babilónico, donde aparece el cantar de los cantares. ¿Por qué lo mencioné? ¿Por qué lo traje? Y obviamente usé uno de los versos más suaves. Hay versos en el cantar de los cantares más eróticos. Hay versos en el cantar de los cantares, óigame, que decirlos y predicar de ellos casi está prohibido, a no ser que sea en círculos pequeños, porque los planteamientos eróticos son profundamente serios. Ahora, ¿por qué surgió el cantar de los cantares? El cantar de los cantares surgió, ¿sabe por qué, queridos? Porque una de las razones por las que Israel fue al cautiverio fue por las injusticias que habían cometido en el matrimonio.